saludo Magis de todo el mundo. Mi nombre es Ander Jair Goya Martínez, estudiante de la carrera de Medicina del primer semestre de la Universidad Técnica del Norte. Bueno, como vieron en el título, nosotros vamos a abordar el tema sobre la política, el poder y todo lo que conlleva ello. Para ello, nuestra parte del día de hoy es hablar un poco sobre la crisis, el progresismo y la transición de esta dicha política. Hablando del contexto histórico, la política ha ido evolucionando de diferentes maneras, pero ¿a qué nos referimos en el ámbito de crisis? Como bien se sabe, dentro de los partidos políticos, dentro de las propuestas de las personas, siempre se ha visto una integridad o un pensamiento en el que tiene que persuadir al público, tiene que persuadir al pueblo. Y en eso se basó en sí la crisis, de las promesas que los representantes de los partidos políticos explicaban, proponían al pueblo y nunca los cumplían. Esto ocasionaba un disgusto dentro de la población, generando una crisis tanto de confianza como de organización social. De aquí nosotros nos podemos trasladar al subtema de la transición, el cual habla un poco sobre los cambios que se tienen que realizar o que se realizaron en el contexto histórico para poder sobrellevar estos disgustos y poder contribuir a una sociedad mucho más manejable y que todos estén en concreta armonía. De aquí es donde viene el progresismo. El progresismo deriva de la palabra progresar, y a diferencia de los antiguos partidos políticos, que ya los vamos a ver en la segunda parte del video, denominados ideologías, como la ideología del centro, izquierda y derecha, que ya los vamos a abordar en la segunda parte, el progresismo es una parte más moderna de la historia, donde nosotros podemos darnos cuenta que el sistema ha cambiado, se ha modificado, para poder valorar y sobrellevar y desarrollar los derechos humanos, los derechos sociales, los derechos económicos, los derechos de los diferentes pueblos vulnerables, y entre estos nosotros podemos dar un gran paso, hemos dado un gran paso dentro de la organización y dentro del respeto a la dignidad humana, puesto que actualmente se respetan mucho los ámbitos de la vida, los ámbitos de las personas, y cada pueblo, por ejemplo, los pueblos indígenas, los pueblos afroecuatorianos, tienen su propio comité para poder nombrar los diferentes disgustos de su comunidad y así poder contribuir a una buena comunidad y a un buen vivir. Hablando un poco en el ámbito de las ideologías, nosotros tenemos que es un apartado donde hace referencia a las diferentes formas de pensar de las distintas personas, dentro de estas también de los partidos políticos. Hablando en el ámbito de la historia, nosotros tenemos diferentes tipos de ideologías: la ideología de izquierda, la ideología de derecha y la ideología del centro. Hablando un poco sobre la ideología de la izquierda, tradicionalmente tiene un pensamiento mucho más racional, deductivo y cosmopolita, enfocado en los derechos humanos, sobre todo en la búsqueda de la justicia y la solidaridad, con un poco más de rasgos de la emancipación. ¿A qué nos referimos con emancipación? Un poco sobre la liberación de las cadenas del pasado. Dentro de esto nosotros tenemos que no se rige un poco sobre lo que fueron las leyes, sino que las van transformando para tener una sociedad mucho más igualitaria. Pero en el ámbito histórico, en el ámbito más de los puntos negativos de esta ideología, tenemos que es una constitución o una forma de gobierno absoluta, donde no existe la propiedad privada, generando así una búsqueda de la igualdad, donde no existe una división social, aunque prácticamente dentro de la historia hemos visto que esta forma de gobierno no funciona del todo. Ahora nosotros tenemos la ideología de la derecha, que se caracteriza por un pensamiento vitalista, enfocado en un arraigo a la naturaleza, la historia y la defensa del pasado, las costumbres y tradiciones, donde a diferencia de la izquierda sí existe la propiedad privada. Cada uno es dueño de su trabajo, es dueño de sus bienes y puede prosperar según sus esfuerzos. Sin embargo, a consecuencia de esta diferencia social, se crean las diferentes clases sociales, generando también una diferencia económica. Y en el ámbito de la ideología del centro, como su nombre indica, del centro, no existe tanto un pensamiento mucho más de izquierda o mucho más de derecha dentro de esta ideología. Y esto la vuelve un poco imprecisa, un poco no tan confiable en el ámbito de organización de un pensamiento, precisamente porque no tiene una base definida, simplemente se va arraigando a las diferentes condiciones que presenta la sociedad. En las diferentes fuentes citadas para la elaboración de este video, nosotros tenemos que, de acuerdo a un autor denominado Divergen, el centro no existe dentro de una política como una doctrina precisa, sino como que representa un área geométrica de la reunión temporal para los moderados, dando un poco a conocer que prácticamente se va adaptando a los tiempos, más no tienen un pensamiento fijo.